aquí un poco lo que es el micrófono para ver si la grabación me funciona mejor. Bien, entonces, está la diagramación a base de retículas. Y como ya les mencioné, una retícula es muy importante dentro de una diagramación, aunque nosotros a veces, o sea, las retículas están implícitas en nuestros diseños. No es que es, se vean exactamente ahí, o sea, las guías, las líneas guías no se ven, pero sí la retícula está implícita en todo diseño, aún si voy a hacer un brochure, si voy a hacer un afiche, la retícula está implícita dentro de estos diseños, en una revista, en algún trabajo escrito, etcétera. Entonces, está implícita ahí y aunque no veamos las líneas guías de esa retícula. Por ejemplo, aquí vemos en la imagen, vemos en la revista como hay eh, en todo lo que es el ancho de página, y hay 5 columnas, por ejemplo. Entonces va a estar implícita están implícitas esas 5 columnas, puede ser que en toda la sección de la revista, ¿sí? Bueno, pero lo primero es que vamos a explicar qué es una retícula. Las retículas son guías para alinear y distribuir todos los elementos en un formato. Como ya les mencioné, puede ser de un periódico, una revista, puede ser de un afiche, etc. Entonces, pero lo que nos ayuda, esas guías que no se ven una guía en negro, sino que solamente se logra ver que el espacio, o sea, lo que nosotros vemos en el diseño, es que el espacio se ve ordenado y se ve agradable el diseño, pero es porque hay una retícula. Y estas son guías para alinear y distribuir muy bien todos los elementos. Y sobre todo organiza estos elementos y los jerarquiza. Si vemos, por ejemplo, en una portada de periódico, usted va a ver siempre que hay un tema que hace resaltar de entre todos, que es como la noticia del día, ¿verdad? En la que todos los salvadoreños están bien al pendiente, o en este caso, lo que el periódico quiere hacer ver. Entonces, como una noticia bomba del día. Entonces, esa es más grande. Luego sigue quizás en tamaño el nombre del periódico o un subtema de la noticia principal, etcétera. Entonces, o lo que hace aquí la retícula es organizar todos esos elementos y jerarquizar, es decir, ponen grande o más pequeño algunos elementos, o también deja a la visión del espectador lo más relevante. Hace que el espectador haga un recorrido en todo lo que es el diseño. Y van a comenzar siempre observando o viendo el elemento más grande. Luego se va hacia los elementos más pequeños y hasta llegar a la más pequeña de todas, si es que le entra a la portada. Entonces, lo que hace es dirigir la mirada del espectador. Ahora, eh, crea un orden intangible que puede ser comprendido. Ordena, ordena eh, mm, todo lo que es la información. Y esto hace que comprendamos mejor el espacio, comprendamos mejor la lectura, comprendamos mejor a dónde queremos que el espectador vea, etcétera. Entonces, para esto es la retícula, ¿sí? Luego aquí hay un ejemplo de lo que es la retícula. Las columnas, los módulos, los márgenes
líneas de flujo, zonas espaciales y marcadores. Ahí explico cada cosa. En este caso, tenemos una retícula a base de columnas. Entonces, por eso hay columnas, ¿sí? También se podría tener una retícula a base de módulos. Por eso aquí vemos qué es un módulo. Y ahí vemos en específico que un módulo es esa división entre columnas y filas, ¿sí? Es el espacio que queda entre columna y fila. Y los márgenes, en este caso también, para que haya una buena lectura, para que haya buen aire dentro del espacio, se requiere que hayan márgenes para tener un buen flujo de la información. Y también esto ayuda mucho cuando nuestras piezas gráficas van a corte. Nosotros podríamos hacer que la imagen reviente toda la página, es decir, que la imagen abarque todo, pero los textos no deberían de ser así. Los textos deben de guardar un margen. Logos y textos deben de guardar un margen para que a la hora de que haya en imprenta o en impresión haya un corte, no nos pasemos llevando alguna letra, porque puede ser de que por milímetros nos pasemos en el corte, y por esos milímetros nos vamos a pasar llevando letras. También por la cuestión de una mejor lectura para tener una lectura bastante agradable. Se requiere también que haya un buen uso de los márgenes con el texto. Las líneas de flujo es esa división que hay entre columna y columna o entre fila y fila, ¿sí? Esas son las líneas de flujo, el espacio entre columnas o entre filas. Zonas espaciales son aquellos vacíos que de repente puede tener nuestra página, que también le sirve de respiro. Y los marcadores. Los marcadores pueden ser un pie de página, el número de página, puede ser el título del capítulo, etc. Entonces los marcadores pueden ir en la parte superior o en la parte inferior, como lo muestra en esta imagen. Si alguien va teniendo preguntas, avísenme, porque yo estoy, avísenme con micrófono abierto, porque tengo toda la pantalla extendida, entonces no puedo ver el chat. Así que si alguien tiene dudas, habrá micrófono para poder solventarles la duda, o escríbanla y al final me hacen las preguntas. Bien, este por ejemplo es una retícula de columna. Es un ejemplo de retícula. Aquí se ven las líneas guías, pero ya propiamente en el diseño, ya esas líneas guías no están, ¿verdad? Sino que ahorita nada más están puestas para que logren ver dónde es que está la retícula en esta página de revista. Entonces ahí podemos ver las columnas, la línea de flujo, los márgenes. Miren, ahí está el marcador, que son los números de página, y los márgenes que están alrededor de cada una de las páginas. Recuerden que también los márgenes al centro, cuando es una revista o cuando es un libro, se requiere que tomar en cuenta el margen interior, todo lo que es esta parte del centro, en este caso de la revista. Hay que tomar en cuenta el tipo de armado que va a tener el material. Por ejemplo, cuando esto ya se imprima, si esto fuese digital, no hay problema. Pero cuando es impresión, entonces hay que tomar en cuenta que algunos materiales impresos van a ser engomados, como los libros, por ejemplo. Son engomados por el centro. Entonces cuando usted abre, y también va a depender de la cantidad de páginas.
Cuando usted abre el libro, se hace como una curvatura en medio. Entonces, para los márgenes del centro, hay que tomar en cuenta que esa curvatura nos puede afectar a la lectura. Entonces hay que hacerlos más amplios, los márgenes del centro. Si va a ser una revista engrapada, ahí no hay mucho problema. Pero si la revista engrapada va a tener muchas páginas, ahí sí se comienza también a hacer esa curvatura al centro. Si van a ser pocas páginas, no se hace la curvatura, entonces el margen puede ser menor. Y así, dependiendo de cómo termine o el final de ese producto, así se determinan también los, eh, los márgenes al centro. Ahora, yo estoy hablando de una manera bien general también el tema, porque este es un tema que ustedes lo desarrollan más en específico cuando ustedes ya ven InDesign, cuando ven editorial, en esas materias ya ven más en específico todo lo que yo estoy hablando. Pero acá es necesario recalcarlo porque también en Illustrator se puede diagramar y no solamente material editorial en específico, ¿verdad? Sino que también una página web, por ejemplo, hay que diagramar. O en este caso, las apps, ¿verdad? Que ustedes van a hacer. Entonces, para poder realizar una diagramación, debemos de tomar en cuenta dos fases. La fase 1 es que debemos de valorar primero cuáles son las características informativas del material que vayamos a diagramar. Es decir, que debemos de saber cuál es el contenido que va a tener. Entonces no me puedo venir y ponerme a diagramar antes si yo no sé qué cantidad de texto va a llevar, qué cantidad de imágenes va a llevar, por ejemplo. También no me puedo poner a diagramar si yo no conozco cuál va a ser la naturaleza de la información. Por ejemplo, en los temas que se van a desarrollar, el público al cual va dirigido, ¿sí? Esa es la naturaleza de la información. Para quién va dirigido, cuáles son los temas que se desarrollan. Eso es bien importante porque también de eso puedo saber o elegir cuál va a ser la diagramación más apropiada para el público. Si va a ser para jóvenes, tiene que ser un poco más dinámica. Si va a ser, por ejemplo, que una temática podría ser finanzas. Finanzas para jóvenes emprendedores, por ejemplo. Entonces es diferente, aunque yo también tenga un público joven, pero voy a hablar de música, ¿sí? O de la tendencia en música. Es diferente, aunque es el mismo público objetivo, pero la naturaleza de la información o la temática a desarrollar son bien diferentes. En una puedo hacer algo un poco más formal y en la otra puedo hacer algo un poquito más en tendencia, más alocado, por decirlo así. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta, y lo que es la naturaleza de la información. Y de esa forma, entonces yo ya voy a saber cómo ubicar en el espacio y el diseño. Y voy a elegir en este caso cuál va a ser entonces la retícula más apropiada. Ya ahorita vamos a hablar de qué otros tipos de retículas, qué tipos de retículas hay, para que sepan cuál es la que más se apega a las necesidades del proyecto que se realiza. La segunda fase entonces es crear la retícula y maquetar. Ahí es donde comenzamos a hacer la diagramación. Como ya hemos elegido qué retícula se utiliza y comenzamos a, a, a realizar esa retícula con líneas guías para ya después meter esa información. La retícula no debe limitarme, en algunos casos la retícula puede romperse. Eso sí es bien importante y al final vamos a ver cómo podemos romper algunas reglas. Pero sí es importante conocer muy bien cómo debe de ser la retícula para que se pueda romper. Entonces, la retícula puede
en algunos casos, no necesariamente que me voy a dirigir, me voy a guiar en todas las páginas con la misma retícula. Puede ser de que rompa un poco la retícula en alguna página. Ya no, pero ya vamos a verlo más con claridad eso que estoy diciendo. Una retícula bien creada puede tener infinidad de posibilidades, eso sí. Yo puedo tener la misma retícula en toda la revista o en todo el trabajo, la misma retícula en todas las páginas, pero una buena retícula va a realizar un montón de formas de diseño. Es decir, que yo puedo tener una retícula de 3 columnas, pero puedo utilizar 2 columnas para poner una imagen. En otra página utilizo 3 columnas para poner una imagen, etcétera. Ya lo van a ver más en específico cuando lo hagamos. Entonces, tiene muchas posibilidades de diseño si yo tengo una buena retícula. Y esto hace que entonces el contenido no se vuelva aburrido. Porque si yo viera y yo hiciera lo mismo en todas las páginas, siempre una imagen, 3 columnas de texto y nada más, yo no, o sea, ahí, a pesar de que estoy utilizando bien una retícula, en el aspecto en que estoy utilizándola en todas las páginas, pero no estoy haciendo un buen diseño porque no estoy explotando bien esa retícula. Entonces, la puedo esa misma retícula ir cambiando para que tenga más dinamismo el diseño. Ya les voy a explicar bien cómo es eso. Entonces, ¿cómo construyo una retícula? Primero, debo definir muy bien el formato de la página. ¿Cuál es el formato? Primero, si va a ser en el caso del tamaño y también en el caso de la disposición de la página. Si va a ser vertical o si va a ser horizontal y el tamaño de esa página. Si va a ser tamaño carta, si va a ser A4, si va a ser un afiche en tamaño tabloide, si va a ser un afiche de 14 por 19, etc. Primero defino el formato de la página. Luego defino los márgenes del documento. ¿Sí? Una vez defino qué margen va a llevar en medio, al centro, defino cuáles son los márgenes externos, etcétera. Luego establezco la cantidad y tamaño de las columnas. Puede ser de que solo lleve uno, puede ser que lleve 3, 2, etcétera. Entonces después yo, de que defino los márgenes, defino la cantidad de columnas. Esto también, como ya les mencioné, de acuerdo al contenido. Por ejemplo, en los periódicos hay generalmente en una página hay hasta 6 columnas, porque hay un gran flujo de información. En una sola página muchas veces se ve anuncios pequeños, se ven una pequeña nota, una pequeña noticia y hay bastante información. Entonces por eso es que ellos lo definen una retícula de 6 columnas, para que así sea más flexible al momento de poner los diferentes temas que hay en una sola página. Y establecer el espacio entre las columnas, ¿verdad? ¿Qué tanta fluidez quiero que haya entre medio de una columna y otra? Si es un, si es un diseño en el cual o una temática en la cual yo puedo, o no hay mucha información escrita, entonces puedo ampliar ese espacio entre columna y columna. O si es demasiada información escrita, entonces puedo reducir ese espacio entre las columnas. Establecer la ubicación de los marcadores. Les mencioné que los marcadores pueden ser
el número de página, puede ser el nombre de un capítulo, etc. O un pie de página, es decir, que quizás quiero poner de dónde hemos sacado la información, entonces lo puedo poner en un pie de página. Esos son marcadores. Entonces, los defino a dónde los quiero. Si los quiero arriba, al centro, o sea, al centro está hablando en la parte superior o inferior, ¿verdad? Así que defino también dónde quiero que vayan los marcadores. Y si se trabajara con múltiples tipos de información, sería más conveniente entonces establecer un sistema modular, que ya le voy a mencionar sobre la retícula modular. Esto es más que todo también cuando hay en una misma página, como en el periódico o en una revista, hay 3 a 4 temas diferentes, ¿sí? O un tema que tiene varios subtemas, no solo un subtema, sino que tiene varios subtemas. Se desglosa en diferentes subtemas. Entonces, para eso, lo ideal es este sistema modular. Pero como ya les mencioné, ahorita vamos a ver cuáles son esas retículas. Tenemos la primer estilo de retícula, que es la retícula de manuscrito. Generalmente, como es la más sencilla, generalmente lo utilizan los libros de textos muy largos y continuos. Generalmente son los libros en sí, libros de novelas, de historias, información didáctica, etc. Y lo utilizan mucho la retícula de manuscrito porque su base solamente es un área grande y rectangular que ocupa la mayor cantidad de la página. Entonces, por ejemplo, podría ser, pues podríamos estar hablando que es una sola columna, ¿sí? Una sola. Entonces, pero abarca todo el espacio, donde fácilmente se puede poner una cantidad de texto con bastante fluidez y se vea muy ordenado. En este caso, los márgenes generalmente también son márgenes bastante anchos, ¿sí? Porque como estamos hablando de que los, ¿cómo se dice? La información escrita es bastante, entonces para que no canse la lectura del espectador, se hacen estos márgenes amplios, anchos, para que tengan una mejor descanso a la hora de la lectura. Aquí tenemos un ejemplo y cómo es su estructura de esta retícula. Es un bloque de texto y márgenes, así de sencillo, principalmente. Y en la estructura secundaria, es decir, qué es lo que hay en ese bloque de texto, lo que hay es un folio explicativo, que es todo el tema desarrollado, títulos de los capítulos, o también vienen títulos y subtítulos dentro de ese gran, eh, dentro de ese espacio central de bloque de texto, una numeración de páginas y también puede llevar notas al pie de página, si es que es necesario, ¿verdad? Si lo requiere el libro, que lleve esas notas de pie de página. Si no, de lo contrario es nada más la numeración. ¿Cuáles pueden ser esas notas de pie de página? Puede ser el nombre del capítulo, ¿sí? Cada libro tiene de que 2, 3, 4, 5 capítulos y cada capítulo tiene un nombre diferente. Entonces se coloca ese nombre. ¿Qué es lo que hace la retícula de manuscrito? Crea interés dentro de la estructura, eh, crea interés y también, como les mencionaba, ayuda a tener una mejor lectura. Ajustar márgenes
márgenes internos anchos para que el doblez no coma el texto, que es lo que les mencionaba, que cuando hay como en los libros que hay una curvatura al centro, entonces para que no se coma el texto, los márgenes son bastante anchos, los márgenes internos. Márgenes más anchos ayudan al ojo a centrarse en el texto, calma y estabilidad. Que también les mencionaba que los márgenes ayudan a tener una mejor y agradable lectura. ¿No se ha fijado a veces? Y tal vez más de alguna vez aquellos que son muy lectores estarán leyendo algún libro y de repente dejan de leerlo, ya no les interesó. Muchas veces no es por el contenido, sino que es por el diseño. Muchas veces el diseñador es el culpable de que el libro no lo sigan leyendo. ¿Por qué? Porque hace que los márgenes muy angostos desesperan. Y como lo dice en el último punto, los márgenes delgados aumentan la tensión, desespera estar leyendo. Entonces la gente ya no le toma el interés y deja de leer un libro. Y mientras que los textos anchos lo que hacen es calmar y dar estabilidad en la lectura. Entonces por eso es que en ese tipo de retícula lo mejor son los márgenes más anchos. Y aquí hay un ejemplo, ¿verdad? Este podría ser que hasta una hoja volante, una hoja de un afiche, podría ser una publicación en revista, etcétera. Pero vemos acá que se ha utilizado un, en una retícula manuscrita porque estamos hablando de un solo bloque de texto en el cual se ha utilizado de una manera bastante dinámica. ¿Por qué? Porque lo que es el título que dice Leno es bastante grande y ahí se centra la mirada primero del espectador, luego se dirige donde dice John Winston Ono Lennon, ahí se dirige luego la mirada, luego si ustedes ven el elemento más que le continúa es el logo de los Beatles en la parte inferior, entonces nuestra mirada va hacia ahí y después entonces uno dice, es Lennon de los Beatles, entonces comienza uno a leer el bloque de texto, entonces y lo que hace en este caso las retículas es ese orden, ordenar y dirigir la mirada del espectador. Eso lo hace cualquier tipo de retícula, ¿verdad? Aquí tenemos otro que es doble página. También se ha utilizado ese tipo de retícula y no solamente para poner texto, sino que también para poner imágenes, como lo vemos en el lado eh, izquierdo, en el cual es la retícula, solamente que está siendo utilizada con imágenes. Y en el lado derecho es la misma retícula, pero está siendo utilizada con texto. Y vemos que tiene su título, su bloque de texto y su pie de página, que es la numeración, o el marcador, que es el número de página. En este caso, también se están utilizando bloques de texto, pero yo en este caso he sacado este tipo de retícula porque quiero que analicen o vean el errores que tiene esta retícula. Entonces, me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué de error ustedes podrían ver en esa retícula? Es una retícula de manuscrito, pero tiene un problema de diseño y también en la retícula. ¿Qué es lo que ven? Para saber si están todavía por ahí. Mucho espacio libre, dicen. Mm, bueno, sigamos viendo qué es lo que los demás dicen. Porque en realidad mucho espacio libre no tiene. Es todo lo contrario.
Ay, ahí está, Jemima. Exacto, casi no tiene margen. O sea, sí hay márgenes, pero están muy estrechos. Entonces, eso cansa la lectura. Los márgenes que están muy estrechos. Y hay otro problema que es de diseño. ¿Qué otro problema vemos? ¿Qué les molesta cuando leen esas páginas? Ujú. Sí, podría ser que la letra es muy pequeña y puede ser un error, eso sí. Va a depender también del público al que va dirigido. Como en el caso de la Caperucita Roja, es un cuento que va dirigido para niños entre 4, 5, 6 años por ahí. Entonces estamos hablando de que sí es muy pequeña para el público al que va. Así que sí, ese puede ser también un error. Y también eso no le ayuda a que el niño que está empezando a leer le interese la lectura. Ujú. Muy bien. ¿Qué otro? Mm, podría ser menos texto o en este caso, o sea, cuando eh, se hace el texto más grande y obviamente va a quedar menos texto y va a tener que pasar a la siguiente página el texto que le sobra. Ujú. Así que sí, podría ser ese también, va a quedar menos texto. Bueno, yo pienso que en el texto de la derecha se puede usar una retícula de dos columnas. Podría ser que en lugar de utilizar por la naturaleza, podría utilizarse una de dos columnas. Pero en este caso se está utilizando una manuscrita y puede funcionar, o sea, sí funciona, pero está siendo mal utilizada. Bien, lo que han dicho está bastante bien. Los márgenes son muy estrechos. Vemos acá márgenes que miren, ¿ve? Es de los lados, sobre todo, es muy estrecho y eso hace que tenga, pues, se sienta más tensión a la hora de la lectura. Segundo, la letra sí está muy pequeña y también este fondo interrumpe también la lectura. Además de que es muy pequeña el texto, el fondo también no le está ayudando, ¿verdad? El fondo no lo ayuda. Y en medio, ¿verdad? Ahorita quizás como no sabemos la naturaleza específica de este trabajo, si iba para un libro, si iba para una revista, pero estamos hablando de que si esto iba para una revista, hay demasiado espacio al centro y quizás es de las cosas de la primera opinión que hicieron, que había mucho espacio, tal vez a eso se referían, de ese espacio que hay entre medio y a diferencia de los márgenes que están externos, que son muy angostos. Entonces había que nivelar eh, esa retícula. Muy bien. A diferencia de esta, vean que es también una de manuscrito, pero está bien utilizada. Vean los márgenes y quizás aquí nada más a la hora de impresión tal vez no se notaría mucho eh, ese, ese fondo, ¿verdad? Es para un público totalmente diferente que sí lee, que sí puede leer en pequeño, ¿verdad? Letras pequeñas. Entonces es un público diferente, pero está bien utilizada aquí la retícula de manuscrito y bien dinámico también. Miren que el contraste, todo eso ayuda en el diseño. El contraste del color, el amarillo hace que resalte entre medio de todo, de todos los colores utilizados.
entre medio de la imagen en escala de grises, hace que resalte todavía más lo que es el título. Luego tenemos la retícula de columnas. La retícula de columnas también, como bien lo dice ahí, son a base de columnas. Es muy flexible, o sea, es decir, de que a diferencia del manuscrito que, o sea, se determina por un bloque de texto, en este caso de columnas, hay más espacios, hay más flexibilidad para poder utilizar esta retícula. Así que las columnas pueden depender unas de otras, pueden ser textos de corrido o pueden ser independientes, es decir, pequeños bloques de información. Pueden colocarse en algunas columnas texto corrido y en otras imágenes, y en otras pueden ser pies de foto. Es decir que, por ejemplo, aquí vemos la imagen, vemos que hay de 3 columnas, pero en una columna está siendo utilizada para imagen, para poner también un pie de foto o pie de ilustración en este caso, explicando eso. Y las otras dos son de texto corrido de información. Y estos textos no están divididos como en bloques, que también podrían ser como esas líneas de flujo, pero están divididos en bloques. Uno porque son subtemas. Y entonces, espérenme que alguien entró y salió. Escuché que alguien entraba y tenía que darle acceso. Bien, entonces, listo. La retícula de columnas, dice, la anchura de las columnas depende del cuerpo de letra de texto. El ancho de la columna y la cantidad de columnas van a ir determinadas por la naturaleza de la información, por la cantidad de texto que puede tener, ¿sí? De eso va a depender. Si es mucha información, entonces el ancho de la columna puede ser, o sea, hablando de información no solo textual, sino que de imágenes también, entonces puede ser más angosta la columna. Si yo determino que sea de 3 columnas y mi formato es un tamaño carta, entonces quedaría bastante bien. Pero si yo determino 6 columnas para un tamaño carta, me quedaría bastante apretado el texto. Pero si mi información no va a ser texto meramente, sino que también lleva mucho más imágenes, entonces puedo utilizar de 6 columnas, porque son muchas imágenes. Puedo usar de 6 columnas en un formato como el que les estoy mencionando. Debe ser cómodo de leer, es decir, que determina la cantidad de columnas pensando en que la comodidad en la lectura. Si las columnas son demasiado estrechas y es mucho texto, entonces lo que va a pasar ahí es que las palabras se van a partir. Es decir, que va a quedar con demasiados guiones. Y eso también no beneficia en la lectura, que hayan demasiados guiones. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Y si la columna es demasiado ancha, entonces va a ser difícil poder venir y encontrar la siguiente línea, ¿verdad? En la siguiente columna. Entonces hay que tomar muy en cuenta la naturaleza o la cantidad de texto que vayamos a utilizar para determinar la cantidad de columnas que se requiere. Aquí tenemos como en diagramación cómo quedaría una retícula de columnas.
¿sí? Y como ya en la parte de abajo se ve ya aplicada. Esta de 2 columnas es esta parte de acá. Y vemos cómo está siendo aplicada ya en la revista, donde solamente ha utilizado texto y no ha utilizado imagen. A la retícula de columnas puede ser de 2, de 3, de 4, como ya les mencioné, dependiendo de la naturaleza de la información. Y aquí vemos ya aplicada también, donde quiero mostrarles que puede ser que yo, me rija. Esta es la misma retícula de una página con otra página, que se enfrentan estas páginas, pero es la misma retícula de 3 columnas, pero está siendo utilizada de manera diferente. En el lado izquierdo vemos que está utilizando una imagen en dos columnas. En la otra página vemos que utiliza una imagen en 2 columnas, pero también está utilizando una imagen en una sola columna. Hay un subtema en cada uno de cada una de las páginas. Vemos también de que hay como una explicación, ¿verdad? O un texto como extra, y este puede abarcar 2 columnas. Entonces veamos que hay diferentes posibilidades. Eso es lo que me refería cuando hablamos de que una buena retícula va a tener una infinidad de posibilidades de diseño. Podría utilizar aquí nada más abarcar una imagen, las 3 columnas, y en la parte de arriba, en 2 columnas, hacer un bloque de texto, y en una columna otra imagen, ¿sí? Entonces puedo hacer más dinámico el diseño si yo tengo una buena utilización de la retícula. Aquí vemos cómo está hecha la retícula. Vean los márgenes, las columnas, las líneas de flujo, ¿sí? Aquí hay otra. ¿Cuántas columnas creen ustedes que está hecha este diseño? ¿De cuántas columnas? ¿Hola? ¿Cuántas columnas ven en este diseño? Ahí, Noelia, es donde están las diferentes formas de utilizar una sola retícula, porque tanto en el izquierdo como en el derecho tiene la misma retícula, la misma. Entonces estamos hablando de que en ambos lados tiene 3 columnas, solamente que están hechas de manera diferente. O sea, la misma retícula está siendo utilizada de manera diferente. Entonces vemos aquí que en la primera página vemos que sí tiene las tres. Tiene las tres columnas. Aquí. Tiene las 3 columnas, como vemos aquí, y en esta también tiene 3 columnas. ¿Y saben dónde se demuestra más? En donde vemos aquí las 3 imágenes en pequeño. Esta imagen la imagen de arriba, superior derecha, está utilizando 2 columnas, una sola imagen, y utilizan una columna para el texto. De ahí, en la parte de abajo, están utilizadas las 3 columnas, solamente que en este caso están rompiendo un poco con la retícula,
y es porque han unido un poquito más. El flujo que hay entre es diferente entre imagen e imagen, pero lo demás lo respetan. Bien, en esta imagen, esquina inferior derecha, vemos que está respetando el ancho de una columna, y en el otro está utilizando dos columnas para un solo bloque de texto. A diferencia de la primera página, la página de la izquierda está utilizando exactamente las tres columnas con texto y las tres columnas para una sola imagen. Entonces, la retícula aquí es de tres columnas en ambas páginas, pero están siendo utilizadas de una manera diferente para que haya más dinamismo dentro del diseño. Aquí, ¿cuántas columnas ven? Voy a mencionar de forma implícita, ¿verdad? ¿Cuántas columnas ven en esa diagramación? Uh-huh. 8, podríamos decir que hay 8 en las dos páginas, pero tomemos en cuenta que esta es dos páginas, página derecha, página izquierda. 4, exactamente, Esmeralda. Son 4 en cada página, ¿sí? Son 4 columnas, miren, solamente que en este caso la parte de arriba está utilizando dos columnas para el bloque de texto, dos columnas para la imagen, pero se nota muy bien que son 4 columnas diferentes. Son 4 columnas la diagramación de esta retícula. Lo mismo tenemos en la otra página, es la página del lado derecho, en el cual tenemos también 4 columnas, pero en la parte de arriba se están utilizando 2 para cada imagen. Entonces, podemos ver que aquí, o sea, es la misma retícula, quizás está siendo utilizada, la única diferencia que en lugar de bloque de texto acá es una imagen, pero de ahí es igual. ¿Pero por qué? Porque la naturaleza de la información es amplia. Acá no solo se está hablando de una sola película, están hablando de casi que de 1, 2, 3, 4, 8 o 9 películas, ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando de que es un tema, pero con varios subtemas. Entonces, por eso se ha utilizado una retícula de 4 columnas en cada página por la naturaleza de la información. Muy bien. Voy un poquito más rápido. La retícula modular es para proyectos más complejos. Esta es una retícula que tiene columnas, pero también tiene líneas o filas. Entonces, hay más líneas de flujo entre los espacios, ¿sí? Hay línea de flujo en columnas y líneas de flujo en filas, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos puede servir este tipo de retícula? De igual forma, cuando hay que agrupar información, y también hacemos más dinámica también lo que es la diagramación y el diseño, ¿sí? Se agrupan por módulos, y hay también zonas espaciales, que son como esos módulos vacíos que vemos. Aquí en el ejemplo que se tiene, aquí vemos que hay módulos vacíos, ¿sí? Eso también le ayuda a darle más respiro al diseño. Vamos a ver luego otro ejemplo. Aquí, a pesar de que vemos que hay 4 columnas, pero vemos que hay bastantes bloques de filas. Hay bastantes bloques entre una fila y otra fila, que es estas líneas de flujo que vemos aquí. Entonces, esta, por ejemplo, podría ser una retícula modular. Más módulos, más flexibilidad y precisión,
pero también puede ser algo confuso y redundante. Hay que tomar en cuenta eso, de que la retícula modular es de saberla utilizar bien, porque también si uno no está bien utilizada podemos llevar a la confusión al espectador. Entonces hay que tener un adecuado uso de esta retícula. Y es más utilizada cuando hay más información. Vemos aquí entonces cómo es la estructura, ¿sí? En este caso, podríamos utilizar 4 módulos para una sola bloque de texto. Puedo utilizar 6 módulos para una imagen. Puedo utilizar otros 4 módulos para otra imagen y así, ¿sí? Puedo tener como más dinamismo, ¿verdad? Hay más flexibilidad todavía que las columnas para poder, cuando se utiliza este tipo de retículas. Aquí tenemos un ejemplo también. Vean, esta es la retícula, esta es la estructura de la retícula y aquí está aplicado en la revista. ¿Ven cómo vemos ahí aplicado? Y la misma retícula, pero aplicada de otra forma. Perdón, aquí es la misma, es el mismo diseño y la misma retícula. Nada más se está mostrando acá cómo es que están divididos esos módulos. Acá sí tenemos la misma retícula, pero siendo utilizada de forma diferente en el diseño. ¿Sí? En esta parte de abajo vemos que hay 6 módulos siendo utilizados para una sola imagen y en la parte de arriba 3 módulos para un solo bloque de texto. Aquí tenemos otra a base de módulos que también en el diseño, ¿verdad? Han utilizado esos módulos para crear ese fondo. La misma retícula en una misma revista, pero siendo utilizada de forma diferente. Aquí tenemos otro ejemplo de módulos. Y está la retícula jerárquica, que es la última. La jerárquica no es exactamente como una retícula, sino que en este caso la información se va adaptando y se va organizando en base a cómo nosotros queremos que el espectador vaya observándolo. Se analiza la interacción óptica entre elementos situados de manera espontánea y luego se elabora una estructura que los coordine. Es decir, de que aquí no hay un específico como una retícula de que a base de columnas, a base de filas, no. Aquí es la jerarquía lo principal, lo primero que quiero que vea el espectador. Y en este caso, este tipo de retícula lo utilizan más las páginas web y también puede ser muy utilizada para los diseños de aplicación, ¿sí? Una retícula jerárquica, que es lo primero que quiero que vea el espectador. Acá tenemos el ejemplo de la diagramación de una retícula jerárquica, ¿sí? Vean que a pesar de que hay columnas y todo eso, pero no está como bien determinado, sino que le da mayor énfasis a una parte del diseño, ¿sí? Jerarquizando entonces los elementos. Como lo vemos aquí, está el ejemplo de cómo están las líneas y vemos como ya aquí en la parte de abajo está aplicado. Esta es otra jerarquía. Vean aquí que a pesar de que hay columnas, pero vean aquí entre medio está siendo utilizado un bloque de como un rectángulo y un texto. Entonces no hay un orden específico que hayan 4 o 3 columnas. No, en la otra página hay 4 columnas, pero de igual forma están siendo utilizadas no con el mismo ancho de columnas. Entonces aquí, más que todo, lo que se respeta es la jerarquía de los elementos, que es lo que quiero que más el espectador vea. Variación y violación de las
de lo que son las retículas, sí pueden haber, pero hay que conocer muy bien primero, aplicarlas para romper estas reglas. La retícula funciona si todos los problemas pueden resolverse y se mantiene el interés página tras página. Es decir, que como ya les mencioné, si yo tengo la misma retícula y la utilizo de la misma manera en todas las páginas, voy a evaluar un diseño aburrido, ¿sí? Entonces, ya no voy a hacer que el espectador tenga el interés de seguir leyéndolo. Y por eso es que dice el siguiente punto, no son retículas las que hacen aburrido el diseño, sino que muchas veces el diseñador no sabe utilizar una retícula o no sabe utilizar las diferentes posibilidades que tiene una retícula. Cuando se tiene la retícula es conveniente ordenar todo el contenido del proyecto doble página por doble página. Es decir, de que hay que tomar en cuenta si es en este caso un producto editorial, una revista, un periódico, un libro, entonces hay que ir viendo el diseño, no solamente página 1, página 2, página 3, no, hay que ver el diseño de página 1 y 2, ¿sí? Página 3 y 4, hay que ver completa, en este caso el doble página. Se deben diseñar todas las páginas una tras otra para ver cómo fluye. Es decir, de que a pesar de que cuando uno imprime, uno va en el caso de una revista, cuando uno imprime, hay que ordenar el documento, confrontamos la página 1 con la página 6, ¿sí? Así se confrontan a la hora de imprimir. Pero cuando usted la lee, cuando ya está compaginada, entonces usted va a leer página 1 y página 2. Entonces, por eso, en este caso, a pesar de que después se vaya a modificar el orden de las páginas para impresión, cuando estemos diseñando, debe de diseñar haciendo que fluyan las páginas una tras otra, que se vea el diseño completo de página 1, 2, 3, 4 y así. Luego, se debe crear una lógica rítmica o secuencial. Cada doble página puede tener una presentación visual propia, pero a la vez funcionar como parte de un todo. Toda nuestra sección, ya sea de revista o toda la revista, o todo el libro, o todo el periódico, debe tener una lógica rítmica y secuencial. Es decir, que yo utilizo una misma retícula, la utilizo de manera diferente, pero debe haber una lógica o ritmo en cuanto a la utilización del color, la utilización de los elementos, etcétera, para que no se vea como que cada página es algo totalmente diferente una de otra, sino que también haya una línea gráfica dentro de todo el diseño. Bien, eso es entonces en cuanto a el tema de diagramación. Y es bien importante el tomarlo en cuenta porque va a ser más fácil crear un diseño ordenado, que el espectador le interese leerlo, etc. Así que ahora ya en el programa, en Illustrator, lo voy a mostrar de esta manera para que cuando ustedes ya empiecen a diagramar, cuando ustedes ya comiencen a hacer una diagramación en, en el programa, debemos de tomar en cuenta primero, como ya mencionábamos, son los márgenes, ¿verdad? Entonces, acá en el programa, ¿cómo vamos a determinar esos márgenes? Primero vamos a sacar las reglas. Acá y nosotros podemos determinar qué medidas queremos para métricas utilizar, si centímetros, píxeles, milímetros, pulgadas, etc. Entonces yo ahorita he elegido centímetros. Entonces yo determino primero cuáles son los márgenes. Le voy a dar, en este caso, 2 centímetros a cada lado. Más o menos por acá.
Entonces determino que los márgenes van a ser 2 centímetros a cada lado. Ahora yo puedo jugar entonces con textos, puedo jugar aquí al centro, pero con imágenes yo puedo hacer que eso sobrepase del ancho de los márgenes, porque las imágenes, ahora, lo menos relevante lo voy a dejar en los contornos. Vamos a ver, vamos a colocar una imagen cualquiera aquí. Vamos a ver, no, aquí tengo, ya tengo una imagen. Yo podría hacer de que esta imagen se pase de los márgenes, no importa, no importaría, ¿sí? Mientras que lo menos relevante de la imagen no quede muy a las afueras, porque si por ejemplo esto quedase así y vengo yo y le paso un corte aquí de guillotina, obviamente se va a estar llevando algo muy importante de la imagen. Entonces debemos tener cuidado en eso. Ahora, ya que tengo acá la imagen, bueno, la voy a apartar porque ahorita voy a determinar cómo quiero la diagramación de mi retícula. Entonces, recuerden que podemos hacer columnas, ¿verdad? Podemos determinar aquí la cantidad de columnas. Pero lo que voy a hacer ahorita es nada más como determinar el espacio. Voy a determinar el espacio donde lo voy a, donde lo voy a poner. Digamos que mi diseño tenga 2 columnas con una línea de flujo. Yo ahorita, pues por la práctica, uno tiene como ya el ancho de columna y se trabaja en este caso, están por igual los 2 bloques, pero yo aquí determino que esto van a ser columnas. Ahora, para yo determinar dónde voy a poner mis imágenes, por ejemplo, yo puedo determinar que aquí al centro va a ir una imagen, pero para yo hacer identificar que esa es, que aquí va a ir una imagen, entonces en la diagramación yo le coloco como una X. Ahora, en otros programas que sirven exactamente para diagramación, esto ya me lo da de una sola vez cuando yo voy a colocar una imagen. Pero aquí yo puedo determinar, haciendo este cruce de líneas, para determinar de que todos aquellos que vengan con esta X es porque ahí van a ver imágenes. Y en el resto van a ver texto. Por ejemplo, acá puedo determinar que esto también va a ser una imagen. Entonces, por eso lo coloco de esta forma. Aquí va a haber un título. Vamos a dar otro color para determinar que ahí va a haber un título. De ahí esto va a ser texto, texto, texto y texto aquí. ¿Sí? Entonces yo ya tengo aquí determinado cómo va a ser mi retícula. En este caso la retícula es a 2 columnas y los márgenes, pero yo aquí estoy determinando que esta retícula va a llevar las imágenes y los textos de esta forma. Ahora voy a duplicar para mostrar que esta misma retícula la puedo utilizar de manera diferente. Aquí voy a determinar que la imagen va a ir, la de arriba, me va a abarcar todas las 2 columnas junto también con, se pasa en este caso los márgenes también, y determino que aquí abajo va a ser solamente bloques de texto
los dos lleva, o sea, la imagen me abarca toda la página, pero aquí van a ver dos bloques de texto. Luego la misma retícula, pero determino que en esta, a pesar de que siempre sea la misma retícula, dos columnas, en este caso, esta va a llevar varias imágenes. Entonces voy a utilizar las dos columnas. Vean cómo el diseño puede cambiar y es la misma retícula. La retícula está hablando que son estas dos columnas. Voy a dar otro color para que ustedes puedan identificar. Bueno, aquí lo podemos ver. Esta es representación de imagen, por eso lo voy a dejar en negro. Pero mi retícula está en los márgenes y en las dos columnas. Y la puedo utilizar de manera diferente en cada página y siendo la misma retícula. En este caso voy a determinar que hay una sola imagen aquí. Aquí va a ir texto, aquí va a ir texto y aquí van a ir imágenes. Entonces vean que una misma retícula tiene varias posibilidades, miren, varias posibilidades de diseño. Bien, ¿se entiende hasta ahorita? Se entiende que la retícula lo que hace es ordenar, la retícula hace más dinámica un diseño, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese es el tema de hoy, ¿verdad? Yo les voy a subir siempre el video, siempre se los voy a subir, de una vez lo renderice en el sistema y lo voy a subir para que ustedes tengan en cuenta ahí el tema.